Bueno, acá estamos de nuevo en De Pura Cepa y creo que tenemos algo, Camilita, ¿no? De Cooperativa Agropecuaria. Me imagino que hoy fuiste, Marcia. Hoy es martes. Sí, por supuesto. Todos los martes de marzo tenés tiempo todavía. Seguramente te queda un martes de marzo para aprovechar. Porque en la Cooperativa Agropecuaria, en la cooperativa que es de todos, porque es tuya, es mía, es de Ricardo, es de todos, tenés 10% de descuento todos los martes de marzo con todos los medios de pago. No te lo pierdas, aprovecha el próximo martes, 10% de descuento en la Cooperativa Agropecuaria. Muchas gracias, Camila. Bien, y aquí estoy muy bien acompañada por la licenciada en Psicología Clementina Colombo. Muchas gracias, Clemen, por estar con nosotros. Muchas gracias por recibirme. Bueno, de un tema, vamos a hablar de un tema difícil, pero que es de esta época, que es el mal de Alzheimer. Clementina, perteneces, acá me trajiste los folletos, a una asociación que se llama Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer y alteraciones semejantes. Sí, o las siglas ALMA. Sí, hace 3 años que yo trabajo en ALMA y el objetivo de la asociación, es una ONG, es bregar por una mejor calidad de vida para las personas que tienen Alzheimer o otras demencias y para sus familias. Porque este tipo de patologías afectan, además de a la persona que lo tiene, a todo su núcleo familiar. Es una enfermedad difícil de llevar y las familias necesitan mucho apoyo y contención para no sentirse a veces sobrecargados por la situación. Clemen, vamos a empezar a ver si me podés explicar un poquito, porque vos, la asociación es además con alteraciones semejantes, sí. Pero explícame un poco qué es el Alzheimer. Bueno, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las neuronas del cerebro. ¿Qué es neurodegenerativa? Es que las neuronas de nuestro cerebro, por esta patología, van muriendo progresivamente. Es decir, que a medida que pasa el tiempo, uno va perdiendo cada vez más funciones de su mente. Con la muerte de las neuronas, el correlato, digamos, en nuestro día a día es que uno encuentra más dificultad para hacer sus actividades. Hasta ahí llega un momento donde uno no puede, digamos, valerse por sus propios medios. Necesita de ayuda para poder hacer las actividades como es cocinar y comer, vestirse, hacer las compras, esas actividades que para nosotros, digamos, son cotidianas. Cuando hay una enfermedad neurodegenerativa se vuelven cada vez más complejas. ¿Cuáles son las causas que producen esta enfermedad? En realidad las causas son desconocidas, procesos que ocurren en el cerebro que llevan a este estado, pero no se saben por qué se desatan esos procesos. O sea que se desconocen las causas, así como se desconoce una cura. Es una enfermedad que no tiene cura, aunque sí tiene tratamientos. Ahora, cuando uno habla vos decías, el nombre dice Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer y alteraciones semejantes. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se conoce del Alzheimer es que una vez que evoluciona esa enfermedad al momento en que uno no puede hacer sus actividades del día a día, se dice que ya se entró en una etapa de demencia. Ahora, la palabra demencia generalmente uno la asocia, o socialmente la asociamos mucho a lo que es lo que se conoce como la locura, exacto. Uno dice está demente, está loco como sinónimos, y en realidad no. La demencia es el nombre que se usa para englobar todas las enfermedades neurodegenerativas como es el Alzheimer, en el momento en que ya limitan nuestra vida diaria, o sea, en el momento en que necesitamos ayuda para hacer las actividades del día a día. ¿Esta enfermedad es una enfermedad de la vejez o lo puede tener cualquier persona? En realidad la puede tener cualquier persona, pero la vejez es un factor de riesgo. Esto quiere decir que a medida que envejecemos tenemos más probabilidades de tener Alzheimer o demencias causadas por otras enfermedades neurodegenerativas. Yo hablando con vos, me pareció interesante una de las cosas que habías dicho, que esto es nuevo dentro de la humanidad, sí. Como que
¿Por qué es nuevo? Sí, en realidad, bueno, la enfermedad de Alzheimer hace muchísimo que existe, Sí. y las demencias también, pero lo que es novedoso es que hay cada vez más personas con estas patologías. ¿Por qué? Porque cada vez hay más personas de mayor edad. Y como dijimos antes, es una enfermedad que aparece, digamos, que un factor de riesgo es el envejecimiento. Eso no quiere decir que porque uno es viejo va a tener Alzheimer, sino que tiene más probabilidades. Ujú. Entiendo. Podemos decir, puedo prevenir yo, también es una enfermedad congénita, hereditaria. Sí. No es hereditario, No es hereditario, y el factor no es genético, digamos, No es hay genético. un factor genético, pero de vuelta, como hay en todo lo que somos, porque también nos constituimos por genes, pero no es que uno por tener determinados genes sí o sí va a tener Alzheimer. Ujú. Hay algunos casos, pero son muy poquitos, son Ujú. menos del 1%, entonces no es relevante para nuestro día a día. Y lo que yo te pregunté es si puedo prevenir yo. Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer para prevenir. En realidad lo más importante es la prevención. Es lo que nos ayuda a o no desarrollar estas patologías, o en caso de que nos toque padecer alguna de estas enfermedades, el comienzo es mucho más tarde en la vida y el desarrollo es mucho más lento. Entonces uno vive más años con mejor calidad de vida. Entiendo. Decime alguna de las prevenciones, Sí. por ejemplo. Bueno, todo lo que conocemos que cuida el corazón, porque ha habido muchas campañas en relación a lo que es el cuidado cardiovascular, cuida también el cerebro. Entonces, realizar actividad física, mantener una alimentación saludable, no fumar, mantenerse socialmente activo, juntarse con amigos, salir a hacer actividades sociales es importantísimo para nuestra salud, y es muy importante también desafiar la mente. O sea, buscar actividades. No es un mito eso de que hay que desafiar la mente. No, está probado por muchísimas investigaciones que cuando uno observa que una persona empieza a tener estos hábitos saludables, por ahí a salir a caminar, a hacer algunas actividades que desafíen la mente, que sean realmente desafiantes y que vayan variando, porque muchas veces uno cree que porque hace un sudoku todos los días, eso ya es actividad mental, y en realidad si uno lo viene haciendo hace 20 años, ya no es un desafío para su mente, Claro. es parte de su rutina. La mente es muy inteligente. Sí. Es decir, Sí, hay que se cada acostumbra, vez- nuestro cerebro es práctico, se acostumbra, Exacto. forma hábitos. Acá y tengo hay que algunas moverlo. cosas de desafiar la mente. Por ejemplo, realizar ejercicios de ingenio, escuchar música, Sí. realizar una lista de palabras, mantenga sus actividades habituales, jardinería, lo que sea, jugar. Hablamos del juego. Sí, el juego es muy importante, porque muchas veces para los adultos vamos dejando de lado el juego. Y en realidad, imagínense, generalmente cuando juega las cartas, o los mismos juegos que vienen, los indicios, el dígalo con mímica, todo eso Sí. hace trabajar mucho nuestra mente. Y hay veces que los adultos vamos dejando nos olvidamos del juego. Subestimamos. eso. Sí, o pensamos como que son cosas por ahí para chicos, y en realidad son momentos de disfrute donde uno se divierte muchísimo y trabaja mucho la mente. Entonces a veces hay que correrse de tomar mate con facturas y en todas las reuniones con amigos, y empezar a por ahí innovar, jugar, hacer otras cosas que desafían nuestra mente mientras nos juntamos. Ante esta enfermedad yo no quiero dar algunos elementos porque la gente es capaz que se asuste un poco, Sí. pero a lo mejor vos podés ser, me parece, Sí, lo sí. vas a decir, para que la gente vea ante una persona que tiene Alzheimer y no, por ejemplo, que me olvido de Claro, dónde está la llave. Distinguir cuáles son nuestros olvidos normales, porque los olvidos son normales para nuestro cerebro, no todo olvido es malo, de los olvidos que sí son patológicos. Ahí hay una diferencia. El síntoma como más común del Alzheimer y de lo que después van a ser las demencias son los olvidos, pero no es el olvido que tenemos nosotros de, bueno, llegaste a tu casa, dejaste la llave del auto de la casa en cualquier lado y después no te acordás dónde la dejaste. O por un momento no te sale alguna palabra o el nombre de alguien.
Esos son olvidos normales y que nos pasan a lo largo de toda nuestra vida. Y nos damos cuenta que son bastante constantes. Si nosotros siempre fuimos un desastre para acordarnos de los nombres, cuando seamos grandes vamos a seguir siendo un desastre. Quizás más. O quizás puede ser un poco más porque a medida que envejecemos nos enlentecemos un poco. Claro. De la misma manera que nos enlentecemos por ahí para caminar, también nuestro cerebro se pone un poco más lento. Eso es muy diferente de un olvido patológico. En el caso de los olvidos patológicos hay un cambio de lo que uno siempre fue. Y además de perderse información momentáneamente, se pierde información de manera permanente. Y eso se nota más a la memoria a corto plazo, o sea, a los hechos recientes. Por ejemplo, un ejemplo que tengas. Por ejemplo, que haya pasado alguien por tu casa a avisarle, no sé, a tu pareja que le pasaba a dejar algo. Entonces, en el caso de un olvido normal, uno se puede olvidar de contarlo. Se le escapó, pensó en otra cosa y se le escapó. Pero cuando le pregunta, ¿pasó fulanito? Uno se acuerda y dice, ¡ay, sí, pasó! En el caso, claro. Eso es un olvido normal. Claro. Nos olvidamos momentáneamente. Me lo olvidé, pero me lo claro. acordé. En el caso del olvido patológico, uno se olvida que directamente pasó. No hay un recuerdo. Lo mismo cuando uno quiere recordar, por ejemplo, un nombre. Si alguien te dice, te da datos, te dice, sí, es hijo de tal, y uno empieza a reflexionar o por ahí espera un rato y le sale. En el caso del olvido patológico, no hay un recuerdo del contexto. Viste que uno cuando quiere recordar un nombre dice, sí, que yo lo crucé tal día y ahí esto. En el caso del olvido patológico no se recuerda ese contexto. Entiendo. Entonces hay una diferencia. Sí. Clemen, cuando nosotros, cuando ya empezamos a notar, quizás en aquella persona que está teniendo estos olvidos patológicos, me parece interesantísimo que la gente esté atenta y no que se asuste. Por eso sí. yo te decía no dar a lo mejor ciertos datos porque la gente sí. Sí, a veces hay mucho temor, como es una enfermedad que afecta a la mente y genera mucho temor. Pero ¿qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer En realidad, si uno tiene una duda de que está teniendo estas patologías, es importantísimo ir y consultar. Hacer consulta con el neurólogo, o con un psicólogo que también lo va a orientar, porque no hay que quedarse con la duda, porque el diagnóstico temprano hoy en día es lo que mejor puede predecir nuestra calidad de vida. O sea, mientras más temprano nosotros sepamos qué es lo que tenemos, más temprano nosotros podemos empezar a hacer las acciones y la prevención necesaria para que la enfermedad avance lentamente. Es decir, no tiene cura, pero sí tiene un tratamiento. Sí, tiene un tratamiento. Hay un tratamiento de medicación, hay tratamiento de lo que se conoce como estimulación cognitiva, que son estas actividades de desafiar la mente, pero diseñadas específicamente para aquellas funciones que están costando más, y además para que la persona también se vaya preparando de cómo compensar los problemas que tiene. Y eso retrasa mucho el avance de la enfermedad. Marcela. Sí. Sí, mira, acá me mandan un mensaje, si se puede prevenir esto, si se puede trabajar con prevención cuando uno ve algo que no lo ve claro y que puede llegar a ser un síntoma de Alzheimer. Sí. Lo estábamos diciendo. Sí, la prevención es esencial y uno la puede hacer a lo largo de toda su vida. No es necesario esperar a pasar los 65 años para empezar a prevenir. Estos factores de la actividad física, la buena alimentación y desafiar la mente es algo que deberíamos hacer a lo largo de toda nuestra vida. E incluso continuarlo una vez que tenemos diagnóstico, si es que se llega al diagnóstico, que a veces es difícil llegarlo porque uno no ve las señales a tiempo al confundirse mucho lo que nosotros entendemos por la vejez típica con un envejecimiento patológico por una enfermedad. A veces tenemos mucho desconocimiento y pensamos que hay cosas que nos pasan porque estamos viejos. Y no es así. El Alzheimer no es algo que pasa por envejecer. Es una enfermedad y tiene su tratamiento. Entonces, cuando uno escucha, no, está grande, ya está un poco perdido. Se lo aísla. Sí, a veces se lo aísla y se cree que, que ya no se puede hacer mucho con eso. En realidad sí, hay mucho por hacer, hay tratamientos y no es envejecimiento normal, es envejecimiento por una enfermedad.
En el envejecimiento normal puede haber algún enlentecimiento, como decíamos antes, que nos cueste más de lo común encontrar una palabra, pero ya si hay una desorientación en el espacio, no saber dónde uno está, si hay cambios de humor repentinos, si hay mucha dificultad para encontrar palabras y entonces uno las reemplaza por palabras parecidas y no se entiende mucho lo que quiere decir, ya ahí está pasando otra cosa y es importante consultar. Siempre la consulta a tiempo. También estuvimos hablando de esto de la rigidez y de la flexibilidad en la personalidad y el cerebro. Puede ser rígido o flexible, me parece muy interesante. Sí, eso es importantísimo, porque también hay factores de nuestra personalidad o de cómo nos relacionamos con las cosas y con el mundo que nos predisponen un poco más a envejecer con menos salud. Y la rigidez en el pensamiento generalmente es una rigidez en las neuronas también. Y nosotros necesitamos neuronas ágiles, flexibles, que hagan todo este ejercicio. Rigidez es decir, tener un pensamiento y de acá no me muevo. Claro. ¿Y cómo lo utilizamos? Desafiándonos y probando cosas nuevas. Claro. Animándonos a pensar diferente, animándonos a escuchar a los otros, a decir, bueno, por ahí yo estaba equivocado, admitir que por ahí no tenemos razón, corrernos de las posturas de toda nada. A veces se dice, bueno, si tengo un pensamiento, este pensamiento lo tengo que tener toda la vida. No, claro. Puedo cambiar. No, es saludable cambiarlo. ¿Por qué? Porque el mundo cambia. Exacto. Y si el mundo va cambiando y nosotros nos quedamos sentados, probablemente nos pase por arriba. Y en ese sentido muchas veces esa rigidez, esa dificultad de adaptarnos a los cambios también nos aísla. La tecnología también. La tecnología ayuda mucho. En ese sentido, si uno tiene ganas de buscar una manera de desafiar la mente, con los talleres de NUNSAD hay muchas propuestas. Ahora vamos a hablar de los talleres que tenés. Otra cosa que también es interesante con respecto es al Alzheimer, cuando ya la persona tiene diagnosticado Alzheimer, ¿qué pasa con la familia, Clementina? Bueno, para la familia es un tema muy complejo porque justamente muchas veces se dice que la enfermedad se instala en los vínculos. ¿Por qué? Porque cuando cambia tanto una persona conocida, cuando uno lo ve en una situación donde no pensaba que por ahí lo iba a ver, se vuelve muy difícil también uno elaborar eso que está pasando. Entonces, para el familiar se da eso y en paralelo se da la necesidad de cuidar. La necesidad de cuidar lleva, además de mucho de nuestro tiempo, de nuestro recurso y desgaste, también mucho estrés y algunas limitaciones a la vida que uno por ahí planificaba tener. Nosotros lo hablábamos el otro día de que este envejecimiento que tiene la población, que ahora hay mucha más gente más grande, es algo inédito, es la primera vez que pasa para la humanidad. Entonces, a los familiares esto un poco los descoloca porque no tenían la manera de prevenir. O sea, nosotros socialmente no estábamos muy enterados de que iba a llegar un momento en que iba a haber que cuidar a nuestros padres. Claro. Y no hay muchos servicios de salud y servicios comunitarios que nos ayuden tampoco. Es nuevo. Por eso es tan desafiante para el familiar, porque generalmente el cuidado recae todo en la familia. Y sobre todo en la mujer. Más que nada en la mujer, sí. El cuidado no se distribuye de manera par en nuestro país y en casi ningún lado. Es una cuestión de género también. Socialmente las mujeres siempre estuvieron a cargo del cuidado y eso sigue siendo así. Clemen, ¿qué tiene que hacer el familiar ante un problema de un familiar con Alzheimer? Me refiero a su persona. Bueno, con el familiar podrá cuidarlo, podrá ponerlo en alguna institución, pero ¿qué tiene que hacer él? El familiar también se tiene que cuidar. Nosotros en la asociación decimos hay que cuidar al cuidador, porque cuando uno recibe a los cuidadores, nosotros hacemos asesoramientos para que los familiares vengan y saquen todas las dudas de qué es lo mejor que pueden hacer. Uno ve que están en una situación de estrés muy grande, que no saben si están haciendo las cosas bien, y todo eso genera muchísimo malestar, y el malestar siempre termina generando problemas de salud. Entonces hay un montón de cuidadores que tienen problemas cardiovasculares, un montón de enfermedades que trae el gran estrés de estar a cargo del cuidado de otro, y además de cambiar por ahí la planificación que uno tenía,
Uno podría imaginar llegar a los 55 años, 60 y, no sé, viajar. Dice, bueno, los chicos ya están grandes, yo iba a hacer esto, iba a empezar, no sé, a estudiar tal cosa. Y de repente ve que el cuidado le consume gran parte de su día y no sabe qué hacer, y eso genera muchísima angustia también. Entonces yo diría que lo que mejor puede hacer el familiar es consultar, no quedarse en que él puede hacer todo, porque seguramente no va a poder hacer todo, es muy difícil, y si lo puede hacer va a ser con un costo muy alto. Claro. Entonces lo mejor que puede hacer es consultar, preguntar, ir a acercarse a los profesionales. Muchas veces los neurólogos nos dan el diagnóstico de deterioro cognitivo, que eso también me gustaría diferenciarlo, sí, de deterioro cognitivo o Alzheimer, pero no tienen tanto tiempo porque tienen mucha demanda para explicarnos todo. Y uno se va y no sabe bien de qué se trata, entonces hace lo mejor que puede. Y en ese sentido siempre es importante consultar. Además, el que está cuidando mucho no sabe, no conoce, sí. Y también tiene cierta culpa a veces cuando deja solo con otra persona. Me parece que son todas las sí. Situaciones, ¿no?, que aparecen. Sí, nosotros socialmente estamos muy instalados esta idea de que uno tiene que cuidar a su familiar o al adulto mayor, y que ese cuidado significa estar todo el tiempo y hacerse cargo de todo uno. Y eso no es cuidado. El cuidado es hacer lo mejor que uno puede y que uno tiene para lo que el otro necesita. No es hacer todo más allá de lo que el otro quiera o necesite. Una cosa que me pareció interesante también que dijiste es que, como toda enfermedad, hay enfermos. La enfermedad de Alzheimer está, pero hay cada enfermo es diferente. Claro, la enfermedad se manifiesta en las personas, como tantas personas hay en el mundo, sobre todo al ser una enfermedad que afecta el cerebro. Entonces, por eso también es muy difícil a veces para la familia saber qué hacer, porque no hay recetas. Hay recomendaciones, hay herramientas, pero no hay recetas de decir, bueno, tenés un familiar que tiene un diagnóstico de Alzheimer o de deterioro cognitivo, tenés que hacer esto y esto y esto. Hay recomendaciones, pero no hay recetas. Por eso es importante consultar, porque a veces uno hace un esfuerzo terrible para hacer algunas cosas creyendo que está cuidando muy bien, y a veces está cuidando de más, está generando este aislamiento del que hablábamos antes, y no le está haciendo un bien. Claro, a veces uno está tan mal que reta pensando que hace las cosas bien y pensando que está haciendo bien y no. Claro, hay muchos familiares que consultan porque dice, él, no sé, va a guardar, no sé, esta copa en el mueble del televisor, y yo lo corrijo, le digo, no lo hagas, y no sabe si está haciendo bien o mal. Y en realidad siempre, obviamente, como no hay recetas, no se puede decir está haciendo bien o mal, pero hay una sensación en los familiares de que si no los corrigen es como los están dejando ir. Sí. Y eso no es siempre el caso. En muchos casos uno no puede entender que la otra persona está viviendo una realidad diferente a la que todos percibimos. Pero es una realidad. Pero es su realidad tanto como la nuestra, y hay que respetarla, hay que saber respetarla. Eso. Es su realidad tanto como la nuestra. Sí, para ellos es tan real como lo que nosotros vivimos todos los días. Entonces uno no sabe, digamos, es imposible decir por qué quiso guardar eso en un lugar donde nosotros creemos que no corresponde. Claro. Pero quizás para los procesos que estaban sucediendo tenía mucho sentido. Entonces a veces cuando uno está así todo el día, termina generando angustia, malestar, y a veces eso se traduce en violencias también, y generan más problemas en la familia. Entonces a veces uno cree que está ayudando y no está ayudando. Bien, para ir terminando y para dejar algo, primero, ahora me vas a comentar los talleres que estás haciendo, y la prevención es cuide su corazón, manténgase físicamente activo, después era desafiar el cerebro y disfrutar de una vida plena social. Sí, una vida social, eso es importantísimo. A pesar de, porque a veces estas cosas generan un poco de vergüenza en las familias y en uno mismo.
Y hay que saber, digamos, sobrepasarlo y seguir manteniéndose en una vida social en la medida que sea posible, porque eso es salud. Por eso también las propuestas de los talleres. Contame los talleres en la UNSADA. Sí, tenés 2 talleres. Sí, yo coordino 2 talleres. Sí. Uno es el que se conoce como taller de la memoria, que trabaja todas las funciones de la mente. Que es para adultos mayores. Para adultos mayores de 55, sí. Son libres y gratuitos, así que... Pero ese ya no. Ese ya cumplimos los cupos, por desgracia, pero seguimos teniendo lugar en lo que es el taller de bienestar, que es un taller de reflexión y de debate, que trabaja justo lo que hablamos hace un rato sobre lo poco flexible o qué tan rígidos somos. Lo que trata es de trabajar sobre esa parte de nuestra personalidad que también hace que tengamos más riesgo de tener estas patologías. Bien, los que se quieran anotar en esos cursos lo tienen que hacer en la UNSADA. Ya empezaron, en los talleres. Los talleres se anotan en la Biblioteca Moreno. Sí. También se pueden anotar por mail a extensión@unsada.edu.ar, mandando sus datos por mail. Además de mis propuestas, hay otras propuestas que también desafían mucho la mente, porque de eso hablábamos, de buscar cosas, hacer cosas nuevas y que nos generen algún movimiento. Es decir, che, esto puede ser un poquito difícil, pero yo lo puedo hacer. El desafío es... hablando de las tecnologías, nosotros también lo mencionamos, de cómo es un desafío muchas veces para las personas mayores. Hay un curso de redes sociales, es importantísimo porque nos conectan por ahí con amigos de antes, ahí ejercitamos la parte social y además aprendemos algo, desafiamos la mente. Perfecto. Y además hay cursos para gente que tiene menos de 55 años, que también los pueden averiguar, hay de teatro, porque de vuelta la prevención tiene que ser durante toda la vida. Clemen, ¿cuándo empiezan los talleres? En abril, así que se pueden anotar esta semanita y algunos días antes. Me gustaría hacerlo. Sí, te diría que sí, es una muy linda propuesta. Me gustaría consultorio particular. Y venís lunes y martes, Areco. Sí, estoy los lunes y los martes en el consultorio de Emilio Laurens, digamos. Es Sapiola. Belgrano. Belgrano 452. Antes estaba en otro lado. Sí, sí, son Belgrano, nuevos, por eso además de su consultorio 400. tenemos otro lugar, otros profesionales. Perfecto. Así que el que quiere puede llamar o pasar por el consultorio y solicitar asesoramiento. O sea, vienen y se sacan todas las dudas, si lo tengo o no tengo, o qué hacer con mi familiar. Si le dijeron deterioro cognitivo y no saben qué es, que vengan y consulten, porque el deterioro cognitivo no es Alzheimer, pero hay muchas chances de que se termine siendo un Alzheimer. Claro. Entonces, para empezar a trabajar. Empezar a prevenir. Gracias, Clemen. No, me muchas encantó. Gracias a vos. Y bueno, ya vamos a tener otras charlas, sobre todo con los sobre la vejez y los adultos mayores. Sí, porque hay mucho para mucho para hablar. Bien, vamos a una pausa.